Buenas noches, profe. Voy a hacer la presentación del proyecto final de cálculo integral. Para ello entonces vamos a tratar el tema de aplicaciones de la integral. Este grupo está conformado por el compañero Víctor Alexander Barreto Tolosa y quien les habla, Freddy Alexander Moreno Rodríguez. Como introducción tenemos que el cálculo integral es esencial en la ingeniería civil, ya que nos permite resolver los problemas y acumulaciones eh, y cambios continuos. A través de las integrales se pueden calcular áreas, volúmenes, longitudes de arcos, superficies, que son muy fundamentales en el diseño para la construcción de estructuras. Como objetivo general tenemos entender y aplicar las integrales en problemas propios de la asignatura de cálculo integral, comprendiendo su importancia en el cálculo de áreas, volúmenes, longitudes de arco y aplicaciones físicas en el ámbito de la ingeniería civil. Los objetivos específicos. Primero tenemos comprender los fundamentos teóricos del cálculo integral, incluyendo antiderivadas, sumas de Riemann, el teorema fundamental del cálculo para establecer su relación con la ingeniería civil. Por segundo tenemos aplicar los métodos de integración más utilizados como sustitución, integración por partes, trigonométrica y fracciones parciales en la resolución de problemas prácticos. Aquí observamos el mapa conceptual donde el tema principal es aplicaciones de la integral. Como primera medida tenemos entonces las antiderivadas. Se denomina antiderivada a una función de fx o a la función fx más c, donde c se constituye como una constante. Para ello tenemos las propiedades de linealidad y paridad. En segundo caso tenemos las sumas de Riemann, que ello consiste en dividir un área bajo una curva en rectángulos. Para ello aplicamos los métodos tenemos algunos métodos de aplicación, lo cual uno de ellos es la aproximación por defecto, aproximación por exceso, aproximación en el punto medio y aproximación trapezoidal. Otra subtema de la aplicación de la integral tenemos el teorema fundamental del cálculo, donde conecta la derivada y la integral de una función, estableciendo la integral definida de una función o de un intervalo para calcular utilizando una de sus antiderivadas. Por otra parte tenemos los métodos de integración. De estos métodos de integración de la integral tenemos las fracciones parciales, sustitución trigonométrica, la integración trigonométrica, integración por partes, la sustitución o cambio de variable. Eh, Como tercero tenemos las integrales definidas, que esta representa una familia de funciones que difieren entre sí por una constante. La primera de ellas sería el cálculo de áreas, la segunda el cálculo de volúmenes, tercera cálculo de superficies y por último tenemos la longitud de arco. La cuarta, pues tenemos las formas integrales impropias. Una integral impropia converge si el límite de un número real finito, en caso de lo contrario la integral impropia diverge. Para ello tenemos entonces los límites de la integración infinitos y integración discontinua. Y por último tenemos las sucesiones y series. Las sucesiones es una lista ordenada de números, a menudo definida por una fórmula que depende de un índice entero o positivo. En las series tenemos que las sumas de los términos de una sucesión. Y por último tenemos el criterio de la integral. Eso establece la conexión para que entre la convergencia de una serie infinita y la convergencia de una integral impropia. Pasamos a lo que es la infografía, donde ya resumimos más, tomamos también el mismo tema, las aplicaciones de la integral y prácticamente se desglosa
Usted trabajó también la misma temática anteriormente del mapa mental o mapa conceptual. Allí nos dice que la integral y las antiderivadas es un proceso inverso de la derivación y se utiliza para determinar acumulaciones y sumatorias continuas. La suma de Riemann y teorema fundamental del cálculo es un método para aproximar el área bajo una curva mediante la suma de rectángulos. Y el teorema fundamental del cálculo establece la conexión entre la derivación e integración, donde podemos calcular las integrales mediante antiderivadas. Tenemos también lo que es métodos de integración, aquí ya los explica a grosso modo. Las integrales indefinidas y aplicaciones son la familia de las funciones primitivas. Las aplicaciones incluyen el cálculo de las áreas bajo curvas, volúmenes de sólidos, longitudes de arco y superficies de revolución. Algunas aplicaciones de física de la integral se utiliza para calcular trabajo en estructuras sometidas a fuerzas variables de presión en fluidos, centro de masa en cuerpos, momentos de inercia, fundamentalmente en el diseño estructural. Eso lo vemos más que todo en la construcción de puentes como un ejemplo como tal. Y las integrales impropias son aquellas en las que uno o ambos límites de la integración son infinitos, o en las que la función tiene discontinuidades dentro del intervalo de la integración. Y por último tenemos la sucesión y series, que es una lista ordenada de números, y una serie es la suma infinita de términos de una sucesión. Por último, aquí observamos un ejercicio práctico donde hallamos el área sombreada. Como conclusiones tenemos que por medio de este trabajo o por medio de esta investigación que realizamos tomando como base el primero y segundo corte, podemos comprender la importancia del manejo de las integrales para el desempeño de nuestra labor a futuro, ya que estas son las bases que nos permiten calcular áreas, volúmenes, longitudes de arco para las estructuras que se lo requieran, más que todo, o un ejemplo muy puntual de la construcción de puentes y estructuras obviamente con mayor resistencia. Por otra parte también encontramos que el estudio del cálculo integral va un poquito más allá o va mucho más allá de las nociones básicas. Con ello podemos analizar complejos muy básicos o fenómenos muy complejos para la ejecución y desarrollo de nuestra carrera. Con todo ello comprendimos y nos prepara para los desafíos de la ingeniería, que cada vez está más avanzada, y pues es la base para experimentar y afrontar esta evolución de la construcción. Por último tenemos las referencias donde tomamos eh, la temática para este trabajo investigativo. Encontramos otras referencias, y no siendo más por la sustentación del trabajo, agradezco su atención. Buenas noches.